nos dimos cuenta que si retiramos el cartón a estos packs, es complicado diferenciarlos. Pero en Talar encontramos la solución. Probarlos. Touché, diseño de packaging. Mucho lácteo, poco marketing. Talar da lo bueno. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy le vamos a dedicar el programa a uno de nuestros compañeros, a Pedro Sebastián, que está transcurriendo por algunos inconvenientes de salud. Vamos a comenzar con una historia de vida realmente maravillosa y los invito que a partir de ahora se pongan cómodos, que ya comienza una nueva entrega de Cuestión de Actitud. Es un escritor uruguayo, nacido en el año 1980 en el departamento de Maldonado. Su infancia transcurrió en uno de los barrios linderos, entre Punta del Este y la capital fernandina, con carencias económicas y realidades totalmente diferentes a lo que se apreciaban cruzando la calle y que aún se aprecia, teniendo en cuenta que al frente de dicho barrio se encuentra el distinguido Club de Golf. Hoy es profesor de literatura, reconocido escritor internacional. Ha recorrido diferentes países del mundo. De todas maneras, Damián sigue escogiendo el barrio Kennedy como su casa. Cuestión de Actitud hoy con Damián González Bertolino. Bueno, ya vimos una pequeña introducción de tu historia. Gracias por acompañarnos. No, le agradeció soy yo. Buenas tardes. Buenas tardes, Damián. Bueno, vamos a comenzar por lo general, como se comienza en esta cuestión de actitud y como he visto también en reiteradas notas que te han realizado los diferentes colegas, tu infancia, que es clásica, es saber un poquito. También tenemos la audiencia del otro lado que probablemente desconoce gran parte de tu infancia, que es lo importante también para poder después seguir adelante con tu carrera y tu profesionalismo. Sí. Bueno, quizás no sea una infancia muy diferente a la infancia de muchas personas, ¿no? Soy mayor de 3 hermanos, me crié con mis padres, la presencia por momentos de una de mis abuelas, cada tanto aparecía también alguno de mis abuelos en visitas. Fue una infancia, digamos, signada por episodios de tranquilidad y a veces alterada por largas crisis de asma. Yo fui muy asmático de niño, entonces, bueno, eso requería continuamente la atención y el cuidado de mis padres. Eso en un momento también me aproximó mucho a la lectura, el no poder salir seguido a la vereda cuando hacía frío. Entonces, bueno, esa reclusión forzada me llevó muchas veces o me aproximó mucho a la lectura, ¿no? Y después, bueno, también a la escritura. Hice la escuela en el barrio San Martín de Maldonado, fui a la escuela 50. Y en ese eje, digamos, ahí entre mi casa, ahí en el barrio, y esa escuela que quedaba bastante alejada porque las distancias eran otras hace unos 30, 35 años atrás, ahí transcurrió mi infancia, ¿no? En ese entorno. En ese entorno que por lo general también a veces cuando las personas que nos conocen y dicen, bueno, se crió en un barrio carenciado, como es el barrio Kennedy del departamento de Maldonado, que es un barrio, como decías, alejado de lo que es la capital, lo que es Maldonado y lo que es Punta del Este, el principal balneario que tenemos. Sí. Tener la infancia en un barrio carenciado no te limitó para ser hoy un profesor de literatura y todo lo que después venía, pero tus inicios laborales fueron en ese barrio y hasta pasado tu mayoría de edad, cuidando coches, en donde es el barrio que quiero que cuentes para que la gente entienda un poco de lo que es tener un barrio carenciado en lo material, porque también quiero que esto se entienda, porque a veces cuando uno menciona carenciado en lo material, pero en lo afectivo, en la educación y todo lo que lleva hoy que seas un hombre formado, no se necesitó de material en aquella época. Pero enfrente, cruzando la calle, un club de golf donde venían y vienen muchas personalidades de muchísimo poder adquisitivo. Exacto, sí. Exacto, el barrio carenciado, es decir, carencia siempre encuentra
ande por donde ande en la vida, siempre va a encontrar carencias en uno u otro sentido. Yo siempre vi el barrio como un lugar en el que sí, es verdad, hay muchísimas personas que no la tienen fácil a veces, o muchas veces día a día, y que hacen un gran esfuerzo por salir adelante, y eso se termina transformando en un gran ejemplo vital. Pero también siempre vi esas supuestas carencias o esas carencias concretas en algunos aspectos también como una gran oportunidad para salir adelante, para elaborar otra mirada sobre las cosas. Y después también, nunca dejé de ver el barrio también como un espacio de mucha riqueza en el sentido cultural, en el sentido humano. Es un lugar donde hay muchísima solidaridad entre los vecinos. Y después por la propia constitución de la población del barrio, que recibió, sobre todo a partir de los años 90, un establecimiento de personas que venían de otros lados del país, del norte, de otros lugares del este, del litoral, empezó a transformarse en un lugar culturalmente muy rico, en el que uno interactuaba con personas que procedían de otras partes muy distintas del Uruguay. A veces tenemos la idea de que el Uruguay es algo homogéneo y más o menos lo mismo una región en la otra, y no es así. Basta con que uno escuche hablar a la gente para darse cuenta que hay palabras que son diferentes, hay giros en las expresiones que son distintos, y que cada persona también viene con las historias de su pueblo, de su lugar de origen. Y el hecho de estar ahí tan próximos, ¿no?, día a día, generó una riqueza cultural que a mí siempre me llamó mucho la atención y la disfruté mucho, la sigo disfrutando, ¿no? Me gusta mucho apreciar las historias que tienen las personas detrás, las historias con las que han llegado al mundo y con las que viven día a día. Y eso a mí me parece, a mí que me dedico a las letras, ¿no?, que me dedico al lenguaje, a las historias, a mí me parece algo muy, muy estimulante, y que en un momento de adolescente, que le empecé a prestar atención a eso, mi temprana juventud, me dio mucho que pensar también. Lo mismo que ese tránsito al barrio de enfrente, que era el club de golf, donde hay otra realidad distinta también, y donde, bueno, uno no observaba las carencias que había alrededor cuando uno se crió. De pronto había otras, ¿no? Capaz que no tan perceptibles al ojo, pero como te decía, el hecho de criarse en un lugar específico a uno, eso lo dota de una particular mirada sobre la realidad, ¿no? Y yo siempre vi eso, más allá de las dificultades, siempre lo vi como una ventaja, ¿no? Y a veces hablando entre los vecinos siempre tenemos esa idea al respecto, ¿no? Como muchas veces aquello que de pronto te marca, ¿no?, o te puede limitar, a la vez puede ser visto como una forma de aproximarse a la realidad y a las cosas, a la crítica que uno tiene que tener acerca de la realidad diferente, ¿no? Damián, por allí en algunas ocasiones he escuchado, he leído de alguna anécdota que tenés, que me gustaría que compartieras de repente, de cuando se fue formando el barrio, que también está incluido tu papá, con un vaso de agua que tenía que alcanzarle a alguien, esas cosas que también permanecen en tu memoria. Sí, anécdotas improbables, ¿no? Cosas que cuenta mi padre, bueno, yo repito, ¿no? Sí, cuando el barrio fue fundado en el marco de la conmemoración de la Alianza para el Progreso, que fue todo un proyecto político que impulsó la política, que impulsó la administración del presidente Kennedy en Estados Unidos para América Latina, en el marco de la Guerra Fría, ¿verdad? Bueno, en ese contexto es que se funda el barrio Kennedy, ahí a principios de los años 60, y mi padre dice que en un momento, él vivía por La Pastora, en realidad no vivía todavía en el barrio, él dice que fueron a buscar una camioneta porque precisaban niños para soltar unos globos y unas palomas y una cosa así. ¿Y qué tipo de inauguración es una inauguración que no tenga niños, no? Entonces parece que fue un jeep o una camioneta ahí a La Pastora, empezó a cargar chicos. Exactamente. Y dice mi padre que en un momento aparece un señor y le dice que le da un vaso de agua y le dice, cuando yo le diga a usted, va a cruzar y se va a dirigir a ese señor que está ahí y le va a dar el vaso de agua. Entonces ese señor que estaba enfrente, que resultó ser
no era el presidente de la República, porque en ese momento había un colegiado, pero era Eduardo Víctor Aedo. Comenzó con una locución, entonces en un momento el hombre se ve que le toca acá a mi padre y dice, vaya ahora a darle el vaso de agua. Entonces a mi padre, que en ese momento tendría unos 9 años, creo, y le da el vaso de agua a Eduardo Víctor Aedo, le dice, gracias, mi hijo, vuelve con el vaso de agua. Y mi padre siempre cuenta esa anécdota como una de las tantas que una de tantas que son como episodios mini gloriosos de su vida. Como también lo que después más adelante vamos a mencionar de las pequeñas escrituras que te dejaba por allí en la mesa para que leyeras cuando tuvieras tiempos, pero antes de irte. ¿Cómo no? Por supuesto. 9 años tenía tu padre cuando haces mención a esta anécdota, y 9 años tenías vos cuando empezaste a cuidar coches. No, tenía algo más. Yo ya había hecho primero el liceo, creo, o sea que tenía casi 13 años. Casi 13 años. Sí. Antes creo que me había puesto a juntar pelotitas, esas que se caen afuera de los límites de la cancha, las iba a vender al estacionamiento, pero sí, empecé ahí muy poco antes de cumplir los 13 años, en el estacionamiento. ¿Hasta qué edad? Y hasta más o menos los 22, 23 años. Un periodo súper largo que debes tener un montón de cosas, porque no solo eras el cuidacoche, sino que eras el niño que después, o el adolescente, fue recibiendo algunos libros, fue viendo que también el que salía de jugar al golf veía que vos estabas permanentemente leyendo, siempre una cosa u otra. Y era la forma de matar el tiempo, porque el golfista está 4 o 5 horas con el auto ahí parado, no es un cuidacoche que está acá, no sé, en el centro, por ejemplo, en otro lugar, que los autos, no sé, alguien viene a hacer un trámite, demora 10 minutos y enseguida se lleva el coche. Ahí el auto está 4 o 5 horas, entonces, ¿qué hacía? Me aburría, me ponía a leer. El aburrimiento de cuidar coches, pero desde más temprana edad habías empezado a descubrir lo que era la lectura, porque como mencionabas, sufrías de asma y tenías que, entre la soledad y el asma... Y me aburría también, porque el aburrimiento como una es opción, no es fue muy una bueno. opción, fue como lo que tenías. Y sí, digamos, la lectura ya parecía como una forma también hoy hablaba de transformar la realidad más temprano, ¿no? Es una forma de transformar la realidad, y por eso, medio en broma, medio en serio, decía recién, hay que aburrirse, ¿no? El aburrimiento me llevó también a buscar formas de matarlo, ¿no? De hacer algo. Creo que hay que saber aburrirse también, aburriéndose, y sobre todo en una época como la nuestra, tan vertiginosa, tan atravesada por una serie de discursos que todo el tiempo nos están demandando una respuesta desde las redes sociales, de todo lo que vemos, y siempre hay que estar ahí actualizándose y respondiendo mensajes de acá y mensajes de allá. Y a veces no tienen esos mensajes o lo que sea, no tienen tanto contenido, pienso yo, y uno se deja arrastrar, ¿no? Por esa marea de palabras. No es una época esta es una época en realidad en la que el aburrimiento es una suerte de cuco que está ahí acechando, ¿no? Le tenemos terror al aburrimiento en esta época. Pero creo que es bastante productivo, ¿no? Porque si uno sabe atravesarlo, es bastante transformador, ¿no? Porque uno logra reinventarse a sí mismo también, uno logra salir de ese estado con una experiencia nueva. En mi caso fue el de la lectura, fue el de la escritura, pero pienso que cada persona que se aburre y sale del aburrimiento por sus propios medios, inventando algo o con algún tipo de propuesta nueva para hacer, con algo que se le ocurra, eso no lo pierde más después, ¿no? En mi caso fue eso, fue así la lectura. La lectura. ¿Recordás los primeros libros que llegaron a tu casa, cómo fue? Y sí, fueron Bueno, era una familia que tuviesen libros en la casa. No había libros en mi casa, no había libros. Sin embargo, mis padres tenían un gran respeto por el libro. Mis padres, a pesar de ser personas que no fueron profesionales, fueron obreros, tenían igual sus estudios, habían hecho algo de liceo y tenían un gran respeto por la educación, un gran respeto por el conocimiento, un gran respeto por las personas educadas, por las personas que estudiaban.
ellos mismos además eran personas, juzgo a mis padres como personas muy educadas, ¿no? Y que le daban un peso a la educación como lo que es, una posibilidad de transformar la realidad. Y sin embargo no había libros en casa, ¿no? Porque no existía de pronto había la leyenda de que había uno en un altillo ahí de pronto, entre algunos cachivaches, no sé, una cosa así. Pero lo concreto es que no había, a veces aparecía alguna revista o algo. Pero en un momento se fallece un familiar en Montevideo, mi madre va al funeral y vuelve con una ropa y una bolsa, quiero decir, con ropa y esas cosas que te vas pasando con los primos, ¿no? Y ahí había unos libros, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, Perico, de Juan José Morosoli, que después Morosoli se terminó transformando en un autor que todos esos que empecé a leer en esa época, Morosoli fue, digamos, el que me terminó acompañando también a lo largo de muchos periodos de mi vida como lector y como escritor también. Es un autor que admiro profundamente, me parece uno de los escritores más notables que dio este país. Son maravillosos sus cuentos realmente, muy potentes, muy conmovedores. Y después también estaban algunos libros de Julio Verne probablemente, una novela como Corazón de Edmundo de Amichis, y una novela que en su momento me pareció muy extraña de un contemporáneo de Juan José Morosoli, que era José Monegal, un escritor de Melo, que había escrito una historia de ese personaje de las fábulas camperas que era Juan el Zorro, y él había escrito una novela titulada Memorias de Juan Pedro Camargo. Esos fueron más o menos los libros que estaban ahí en la vuelta.